llama el sacerdote Potifera. Amén. Yo creo que ya la mayoría han escuchado de este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se empezó a impartir en los discipulados y ya lo tocamos una vez más acá. Hoy va a ser la segunda vez, pero ya no voy a leer nada, mis amados hermanos, de todo lo que es la introducción, nada más la base bíblica, que es esta, Génesis 41 y versículo 45. Me dicen amén cuando ya estén ahí en sus Biblias abiertas. Dice la palabra del Señor, Génesis 41, 45: y llamó Faraón el nombre de José Safnaz-Panea, amén, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, y esto es lo que nos compete, lo que estamos administrando, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces acá la palabra nos muestra que Potifera pues no puede ser mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Potifera sacerdote, entonces ahí no cuadra, ¿verdad? Amén. Amén. Se acordaron que están en la iglesia. Métanse de lleno, mis amados hermanos, porque venimos acá a recibir el consejo de la palabra del Señor. Y miren, ayer empezamos, bendito Dios, la escuela de guerra espiritual. Y en el tema que nos compartía el apóstol Mario ayer, yo llegué a una conclusión, mis amados hermanos, de que no hay otra forma de poder discernir y contraatacar el reino de las tinieblas si no es por sacerdocio. Ustedes y yo podemos ser cristianos de toda la vida y podemos morirnos siendo cristianos, pero si no ejercemos el sacerdocio, ¿por qué la Biblia dice que van a haber sorpresas aquel día? Gente que ustedes y yo, según nuestro conocimiento, según lo que vemos, pensamos, ese no va a ser salvo. Y ustedes y yo que pensamos, yo sí, corremos el riesgo de quedarnos. Entonces, o ejercemos el sacerdocio en nuestras casas o estamos en la calle. Entonces, esto es muy importante que ustedes y yo nos metamos de lleno a estos temas. Y de veras, miren, yo no sé en realidad ¿qué pasará? Ustedes respóndanse a sí mismos. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos, con cada tema que ustedes escuchan? ¿Qué pasa? No me respondan. Pero ¿será que cada tema que escuchamos nos hace cambiar? ¿Será que cada tema que escuchamos, como lo muestra la Biblia, será que seremos rumiantes con los temas? O simple y sencillamente, gloria a Dios, un tema más, pero el día de mañana, ¿qué predicar? Pues a ver, ya se me olvidó. Solo ustedes sabrán, ¿verdad? Al final, escrito está que la forma en la cual se echa de ver quién está asimilando y quién no, es por los frutos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Por los frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Escrito está que un árbol bueno, entiéndase, un árbol sano, no puede, ¿qué? ¿No puede dar frutos malos? Así, pero ¿en dónde está la clave? En que el árbol es bueno. Y un árbol malo, así lo dice la palabra, ¿qué no puede? Es ilógico, mis amados hermanos, que ustedes y yo pretendamos ser buenos, pero al final la Biblia dice claramente que en qué se echa de ver que ustedes y yo somos buenos. En los frutos. Así de simple. Amén. Por eso hay un dicho, no sé cómo dice el dicho, mis amados hermanos, pero dice algo así como que cuídame de las aguas mansas, creo que dice. ¿Sí o no? ¿Se lo saben o no se lo saben? Porque las aguas mansas, mis amados hermanos, le hacen aparentar a uno que una mosquita muerta. Pero no saben qué cosa más seria, mis amados. ¿Por qué? Entonces echa de ver en los frutos. En los frutos. Amén. Y ustedes y yo tenemos que dar frutos, no para mí, o para mí son. Y así para mí fuera, les aseguro que estuviéramos en la calle de la bendición. Pero es para el Señor, mis amados hermanos. Amén. Bueno, avancemos porque no me quiero detener mucho acá. Entonces, esta es la base bíblica de donde la Biblia menciona que hay un sacerdote llamado Potifera, pero que como ya claramente lo estamos viendo, este está al servicio de Faraón, y Faraón es figura de Satanás. Entonces miren, mis amados hermanos, es que esto del evangelio es bien delicado, hombre. No creamos que es cualquier cosa, porque si ustedes y yo no le servimos al Señor, no crean de que estamos haciendo las cosas a medias. Le estamos sirviendo a Satanás y punto.
Quizás no lo hacemos con el hecho pensado de esto que yo voy a hacer es para darle gloria y reprenda a Satanás, al enemigo, pero al final es lo que terminamos haciendo. Con nuestras acciones terminamos dictaminando, mis amados hermanos, a quién le servimos, aunque no lo hagamos con el hecho pensado y pretendemos servirle a Dios, pero al final hay varias citas que nos muestran, mis amados hermanos. La Biblia dice, por ejemplo, este pueblo de labios, ¿qué dice? Me adora, pero su corazón, ¿y en dónde estará, mis amados? Ahorita tenemos un invitado. ¿Y en dónde estará el corazón de ese pueblo? Si dice de labios me adora, pero su corazón está lejos, ¿en dónde estará? En cualquier otra cosa, pero lejos de Dios. La Biblia dice, apartados de mí. ¿A quién le está diciendo que se apartaran de él? Aquellos que supuestamente le servían, apártense, no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué tan dura es esa palabra? Porque con todo respeto, mis amados hermanos, pero la mayoría de nosotros somos muy hipócritas. Decimos que sí le amamos y le servimos, pero a la hora de la hora. Miren, la pastora me decía algo anoche y no sé si decírselo. Ok, creo que no quiere que se lo diga. O sí quieren que se lo diga. Sí, miren, acuérdense que ustedes lo pidieron. Miren, mis amados, bueno, vamos lo voy a decir así, sin anestesia de una vez. A nosotros, mis amados hermanos, como pastores, como matrimonio, que no es lo mismo ser pastores a matrimonio, ¿verdad? Oportunidades para irnos de aquí. ¿Qué creen? Ay Dios, hermano, ahí están las oportunidades. ¿Qué tiempo nos hubiéramos ido de aquí? No me refiero de aquí, de este lugar, de aquí, de la colonia, de todo esto, de todo. Pero ¿por qué creen que no nos vamos? ¿Por qué creen que no nos vamos? Por nosotros, dice. ¿Y se han dado cuenta qué es lo que hacen nosotros? ¿Ustedes? ¿A ustedes les vale 20, mis amados hermanos, la iglesia, los pastores? ¿Qué les importa? Ustedes toman sus decisiones y ¿qué les importa quién se llevan de corbata? Y es ahí donde se echa de ver la diferencia, mis amados hermanos, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Así de simple. Entonces imagínense, a lo mejor no nos imagino, pero las cosas son así, mis amados hermanos. Cuando uno ejerce un sacerdocio, uno sabe quién le sirve. Pero cuando uno, mis amados hermanos, está solo por X cosas, a las primeras de cambio, lo dejan a uno, así de simple. Si imagínense, y con todo respeto lo digo, pero al final es cierto, si ni siquiera fueron capaces muchas personas de serles fieles a sus esposos, a sus esposas, de amor eterno para toda la vida hasta que Cristo venga, ¿cómo nos van a ser fieles a nosotros? ¿Cómo? No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque un árbol bueno... ¿Aquí están conmigo, va? Un árbol bueno no puede, mis amados hermanos, dar frutos malos, no puede. Entonces, ¿por qué yo sí puedo dar frutos malos? Como dijo la chimoltrufia, no nos hagamos, ¿qué dijo? Tarugo, es lógico, si usted no puede dar frutos buenos, ¿es por qué? Porque no es un buen árbol. Se le está regando, se le está regando, cavando alrededor, y ni así, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A las primeras de cambio se cansan y se van. ¿Y uno? Ah, no, pastor, usted no se puede ir. ¿Qué haría yo sin usted? Ay, Dios, hermano. ¿Qué hicieron los discípulos sin Jesús? ¿Qué hicieron los discípulos sin Jesús? Volvieron a hacer lo que hacían. Regresaron a lo que hacían. Nadie siguió haciendo lo que el Señor los dejó haciendo. Fue necesario que Él se les apareciera resucitado, que les pegara su cuadrada, y entonces siguieron. Pero si Él no se les aparece, no siguen.
Y lo mismo pasa, mis amados hermanos, con la mayoría de ustedes. Si uno no está ahí encima, no hacen las cosas. Y cuando ya sienten mucha presión, ya no aguantan. Entonces, ¿qué tipo de sacerdotes somos? Yo no me voy, aquí el único niño que miro es Javier. ¿Y por qué estás aquí, Javier? Caballo, arriba, mejor. Pero los demás ya no son niños. ¿O necesitan ustedes que todavía los agarren de la manita? No. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan, mis amados hermanos, ejercer el sacerdocio. Porque miren, el problema, mis amados hermanos, por ahí viene el TVO. Muchas gracias. Es de que tenemos que llegar a un entendimiento. Ese yo veo que es el gran conflicto con la mayoría del pueblo de Dios, de que no entiende las cosas. Uno se las explica, mira, hasta, como dicen ustedes a veces, ¿va? Manzanitas, arbolitos y todo, y ni así entienden. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, y está escrito. En el final de los tiempos se levantaría gente, ¿qué dice la Biblia? ¿Amadores de quién? De sí mismo. Y ese es el gran problema, que no han aprendido a amar a Dios como Él se lo merece. ¿Se imaginan ustedes el Señor Jesús con todo lo que le hicieron los hombres que fueron contemporáneos con Él? Y con todo lo que ustedes y yo le hacemos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Con todo lo que le hacemos, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? No, esta gente no vale la pena. Él mismo dijo, ¿acaso no puedo yo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles? ¿Qué tiempo se hubiera pedido yo esas 12 legiones? Unas 24 hubiera pedido. Pero como Él es Dios, ¿verdad? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, nos soporta. El gran conflicto con todo esto es de que cada una de las cosas que ustedes y yo hacemos son una siembra. Y al final, recuerden, si algún día lo vamos a predicar, ustedes lo saben, mis amados hermanos. Díganme qué libros menciona la Biblia. El libro de Génesis. No. La Biblia habla de muchos libros que van a ser abiertos. Y dice, y aquel día, dice, los libros serán abiertos. No dice el libro, pudiendo pensar yo, bueno, el libro de la vida. No, dice los libros. Y ustedes ya saben qué libros. Miren, la Biblia menciona por lo menos entre 23 y 25 diferentes tipos de libros que están escritos. No es uno. ¿Qué dirá, por ejemplo, en el libro? Menciónenme un libro que ustedes sepan que la Biblia dice. De las obras. No, de las obras. ¿Qué dirá en su libro de las obras, mis amados hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen diario? ¿Nadie tiene diario? Hoy 24 de no sé qué, el pastor y la pastora me descubrieron. ¿Si no tienen diario? ¿Deberían de tenerlo? No, pastor, si imagínate que voy a escribir ahí todos mis pecados. ¿Y qué estará escrito en el diario de allá? Ahí está escrito todos los mensajes de WhatsApp, todos los de Facebook, todos los de, ¿qué más? Instagram, Messenger, ¿qué más? Ahí está escrito todo, amiga. Twitter. Ay, Dios mío, mis amados. ¿Qué pasaría? Bueno, mis amados hermanos, el Señor nos permitió el día de hoy traer el libro de las obras de uno de ustedes. ¿A quién le gustaría que lo leamos públicamente? ¿No les gustaría? ¿No somos buenos, pues? ¿Sí somos buenos o no? Entonces, cuando ustedes hacen algo bueno, ¿acaso no les gusta que la gente sepa? La mayoría de gente todo lo publica en Facebook. ¿Por qué?
porque le está yendo bien. Pero cuando le va mal, pensemos que alguno de ustedes se gradúa de algo. ¿Lo contarían o no? O solitos la boca calladita, van a su graduación y nadie supo, nadie sabe nada. Nadie. ¿Verdad que no? Todos lo contarían y pastor, lo invito. ¿A qué aburrirme, hermano? De veras, no me inviten a esas cosas. Solo aburrirse va uno de esas cosas de graduación. La vez pasada fuimos a una, hermano. ¿A qué fui? A que se parara un hombre ahí y voy a cantar. Y se pone a cantar y empieza: porque yo en el amor soy un idiota. Ay, no, yo volteo a la pastor, ¿qué hacemos aquí? Le voy escuchando a este cantante. A eso va uno. Entonces mejor háganos disfrutar de otras cosas. Amén. Se gradúan aquí, oramos por ustedes y gloria a Dios. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí, de qué está hablando pues? Del sacerdocio, mis amados hermanos, que si no lo ejercemos, entonces vamos a terminar ofreciendo fuego extraño. Y es ahí en donde entonces ya ni nosotros ni los de afuera no sabemos ni qué somos. Nos miran un día tan en alto y el otro día. ¿Y qué testimonio le damos a la gente de afuera? ¿Qué testimonio le damos a nuestra propia casa? Miren, todos mis amados, ayer hermano Hugo me hacía una pregunta. Y él me decía: pastor, me decía, tengo 6 años de estar acá en la congregación y no he visto ni un solo matrimonio. Me he dado cuenta que se van a casar afuera. ¿Por qué? ¿Acaso los estándares son muy altos? Me decía. ¿Será que los estándares son muy altos? ¿O los que quieren casarse son muy bajos? Muy atarantados, iba a decir. Simple y sencillamente, mis amados hermanos, tenemos que aprender a tomar a Dios en serio. Tomemos a Dios en serio y se van a dar cuenta si esto es así. Ustedes crecen, se desarrollan espiritualmente, les va bien. Amén. Pero a las primeras de cambio andamos dejando todo tirado. ¿Saben por qué? Por orgullosos, por vanidosos, porque no aguantan nada. Ayer veía yo una imagen ahí en Facebook y dije, la voy a agarrar y la voy a publicar. No. Pero decía: el jefe te regaña en el trabajo y ahí estás trabajando. El pastor te regaña y te va de la iglesia. ¿Da que sí, madre? Mis amados hermanos, la Biblia claramente dice que ¿qué hace Dios con aquellos que toma por hijos? Miren, vamos a hacer una pregunta. Respóndame así sinceramente. Vamos a suponer que uno de ustedes hizo algo mal y los pastores se enojan. ¿Por qué se enojan los pastores? ¿Será que porque los aman? ¿Será? Y ahora pensemos, ¿y si no nos enojáramos? ¿Se enojarían ustedes porque al vecino hizo algo malo? Ay, no, qué bruto, ¿va? Pero ¿y si sus hijos hacen algo mal? ¿Por qué? Si no son sus hijos. Por lo mismo, porque uno los ama, porque a uno le duele, porque a uno no le da igual lo que a ustedes les pase. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos? Sometámonos al Señor, sirvámosle al Señor. Yo no sé, la verdad, yo no entiendo, con todo respeto lo digo, la vida de muchos de ustedes, pero yo no entiendo cómo pueden vivir sin servirle al Señor. ¿Cómo pueden vivir sin entregarle su juventud al Señor? Con todo respeto lo digo, cuando ya estén viejos y no puedan, ahí se van a lamentar. Así lo dice la palabra del Señor. O sea, ¿cómo pueden vivir sin servirle? ¿Se imaginan ustedes en su casa? Ustedes le dicen a su esposo, a su esposa, yo te amo. Pero él o ella le dice, mira, serví un vasito de agua, servítelo vos. ¿Los ama? O sea, estoy seguro que yo agarraría un vasito de agua y se lo tiro y después me tomo 2 de la cólera. Ya no por la sed, sino por la cólera. Es que la vida así es, mis amados hermanos. El amor se manifiesta ¿en qué? En el servicio.
Miren qué tremendo la misma Dalila, mis amados hermanos, hasta vamos a decir que Jehová la reprenda. Tú dices que me amas, pero tu corazón está lejos de mí. Ya 3 veces y no me dices la verdad. Dalila pidiendo amor, hermano. Y ustedes, si yo sabemos quién es Dalila. Dalila está ahí en el rango de Diana y Jezabel. Y pidiendo amor. Entonces que Dios se ampare y se apiade de nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo demasiado tiempo. Ustedes y yo sabemos, yo no creo que ninguno de ustedes no sepa que Cristo pronto viene. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que bienaventurado el siervo cuando su Señor regrese, lo encuentre haciendo aquello que lo mandó a hacer, aquello que lo dejó haciendo. Y ustedes no hacen nada. Pero yo aunque sea del manto me agarro, pastor. No, las cosas no son así, mis amados hermanos. O te agarras y te sometes ahorita y ejerces lo que Dios te puso. Yo solo pregunto, ¿será que alguien que no le sirve al Señor podrá ser arrebatado? Yo creo que no. Creo, ¿verdad? Porque al final Dios es soberano y Él sabe quién va a dejar y habrán sorpresas y... Por algo el apóstol Pablo decía, no sea que siendo yo el pastor, el predicador, me quede, mejor someto mi cuerpo. Miren, la vida en el Evangelio es así, entiendan. Ustedes y yo, todos tenemos más de algo que no le agrada al Señor y a veces hasta más de algo que ni a nosotros mismos nos agrada de nosotros mismos. ¿Sí o no? Entonces, ¿saben qué he ido haciendo yo? Y le pido al Señor, he ido identificando uno por uno de los problemas que he tenido. Y les digo, he ido venciendo. Pastor, ¿y para cuándo el carácter? Me falta, para llegar ahí me faltan muchos todavía por vencer. Pero les digo algo delante del Señor. Agarré los que yo consideraba, sobre todo en mi vida espiritual, los más delicados, y los he ido venciendo. Y puedo dar testimonio delante del Señor. Y miren que no estoy parado. Pero todavía me falta. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque así es en nuestras vidas. Todos tenemos más de alguna cosa que tenemos que ir venciendo. Bueno, agárrala y empieza a trabajar en eso y se va a dar cuenta que la va a vencer. Pero si quiere agarrar todo el montón de un solo, al final no va a saber ni qué va a agarrar y no va a poder vencer absolutamente nada. Pero uno por uno. Y se va a dar cuenta, no, hermano, que Dios va a hacer la obra. A veces lo que nos falta es un poquito de fe nada más. El día jueves no venimos porque fuimos a una congregación allá en Misco, predicó un pastor y miren, el pastor decía, miren, en el retiro se estuvo ministrando el don de sanidad y mi esposa me decía él, que pasara, porque a mí el Señor me ha usado, decía él, no a mí, ¿verdad? Para oración y sanidad de muchos. Y mi esposa me decía, pasá porque tenés el don. Y él decía, no. Y no pasó, porque dice que a él le da pena o vergüenza, no sé, no recuerdo, decir que él tiene el don. La cosa es que no pasó, para orar por ellos y que ellos oraran después por los enfermos, ¿verdad? Después él decía de que entonces el apóstol empezó a ministrar. Y su esposa estaba enferma de la columna. Dice que ella no aguantaba cargar una cartera como las que normalmente usan ustedes, ¿verdad? Y dice que estando ahí sentados, el Señor le puso que orara por su esposa. Le metió la mano en su columna, dice, y oró por ella, y al final el Señor la sanó. Y ahí daba testimonio él, que el Señor la sanó a ella. Tenía años de estar con esa enfermedad. Y después dice que se fueron de viaje y dice que fueron a un lugar a donde tuvieron que subir muchas gradas. Y yo empecé a ver, ¿a dónde? Que si después me di cuenta que fueron a Tikal a subir las gradas. Y dice que la esposa agarró la maleta, se la subió y anduvo con la maleta para arriba y para abajo. Y no podía ni cargar una cartera. Y después dice que él tenía problemas también en su estómago y también el Señor lo sanó. Y todo fue ahí en un momentito de fe. Eso es todo lo que necesitamos, mis amados. ¿Fe en qué? En que, para empezar, en que puedo cambiar. ¿Sí? ¿Podemos cambiar? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar el cambio? Hermano, si hasta Rocky Balboa dice, todos podemos cambiar, dice ahí al final de su película. Pero ¿cuándo vamos a cambiar entonces?
¿Qué dice la palabra del Señor? Que el siervo, si cae, delante de su Señor cae. Ahora la pregunta es, ¿y quién es su Señor? Ahí está la clave. ¿Quién es el Señor de ese siervo que cayó? Porque dice también que delante de su Señor se levanta. Pero ¿dónde está la clave? ¿En la caída o el levantamiento? ¿En quién es el Señor? ¿El Dios que tú tienes, mi amado hermano, está acostumbrado a dejarte tirado? No, yo solito me tiro, pastor. Bueno, ese se va a tener 20 pesos. No, la Biblia dice que Dios, mi amado hermano, rescata al pobre del muladar, del polvo, de ahí lo levanta. De ahí del hato de cerdos, de ahí lo saca. No creo que ninguno de nosotros estemos ahí. Entonces, ¿de dónde estás? Levántate. Va, imagínense, para que me puedan entender. Sería lógico, por ejemplo, que yo le diga hermano Javier, levántese, pero se levanta aquí. No es lógico, ¿por qué? Porque él está ahí. Entonces, ¿dónde se tienen que levantar? En donde está. ¿Me di a entender? Pero no, pastor, se levanta ahí o aquí entonces. Ay, Dios mío. ¿En dónde están? En el lugar en donde están, es tiempo que nos levantemos. Pero pastor, si yo estoy de pie, levántese más, súbase una silla, haga algo. Pero no nos basta la estatura espiritual que tenemos el día de hoy. Algo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para levantarnos. Amén. ¿Se acuerdan de Rocky Balboa, hermano? ¿Se acuerdan en la 5? Creo yo. Cuando ya el 5, el Tommy Gunn lo derrotó. Y todo sangrado se levanta. ¡Y Tommy! ¡Un round más! Le dice. ¿No escucharon la campana? Le dice. Se levanta y ustedes saben lo que le pasó. Le pegó una que hasta sus nietos sintieron los golpes. Levántense. ¿Un round más? ¿Sí o no? Levántese con poder, con gloria, con autoridad. Y aquel que los quiere ver avergonzados, tiene que conocer, como se los he dicho, ¿cuánto calzan ustedes? Porque escrito está que en breve el Dios de paz pondrá por estrado de nuestros pies a Satanás. Amén. ¿Y qué es el estrado de nuestros pies? Esto. Aunque calcen llaverito 35, pero tienen que saber cuánto calzan. Amén. Levántense, no les queda de otra. ¿Para qué vamos a estar lamentando? Esto es lo que más me enoja. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren que lo que hace este sacerdote es que dispersa, mis amados hermanos. Y este es el gran conflicto con nosotros, los cristianos. ¿Saben qué nos ha dicho el apóstol? Pero la verdad es que a veces uno no está para perder el tiempo, hermano. Uno de estos días lo decía en el estudio. Yo me imagino que todos debemos de ser igual, mis amados hermanos. Que cuando algo pasa, como que son los puntos, ¿verdad? Pero él decía de que si nosotros vamos a abrir una iglesia, que por favor le digamos. ¿Por qué? Porque decía, ¿por qué tienes que poner una iglesia a 2 cuadras de la otra iglesia de Benecer? Problemas se van a armar. Y él decía, tú que le robaste una oveja al otro hermano, reconcíliense. Y él nos ha dicho, bueno, si en alguna oportunidad una de tus ovejas se va a ir de tu iglesia y te enteras que se va a ir para otra iglesia de los nuestros, ¿saben qué nos ha dicho? Que vayamos a hablar con el pastor de esa iglesia y le digamos por qué se está yendo esa oveja. ¿Y quién va a hacer eso? La vez pasada le dije yo a alguien así, está bien, ¿te vas a ir? Ok. ¿A dónde te vas a ir? Para el tesoro, me dijo. Bueno. El apóstol dijo esto y esto y esto, entonces cuando decidas irte me avisas y voy a hablar con el pastor de allá. ¿Creen que se fue? No se fue. Así se lo digo, no se fue. Pero ¿qué pensarían ustedes? Pastor, me voy a ir para el tesoro. Ok, voy a hablar con el pastor. Ese pastor es bien malo. ¿Por qué se tiene que meter? Para que sepa el tipo de gente que va a recibir. Y dice el apóstol, y que entonces mire si lo recibe o no. Porque por algo Dios les dio padres, hermano. ¿Pueden ustedes decirle a sus padres, ya no son mi papá? Si toda la cara tienen,
hasta sus mismas costumbres, mañas, malos hábitos y todo lo tienen y no pueden. Pero los pastores, a la primera de cambio se van a buscar otro. ¿Y quién le va a dar después al Señor cuenta por sus almas? Usted va a dar cuenta del tiempo que yo estuve con usted y punto. ¿Será que se pueden? Que Dios se ampare en nuestras vidas y nos ayude. Decimos amén. Ay, dije que iba a avanzar, ¿verdad? Aquí es donde supuestamente tendría yo que mencionar, no empezar, porque en realidad tendría que empezar acá. Bueno, ay, Dios mío. Bueno, no sé si lo vieron, hermanos, pero lo voy a rezar solo para que lo vean. Hoy es Santa Cena, ¿verdad? ¿Qué significa Potifera? El que dispersa al extranjero, eso ya lo hablamos, pero también significa el que demuele. Ahora bien, vamos a ver este punto acá rapidito, para administrar la Santa Cena, el que demuele. ¿Y qué significa demuele o demoler? Destruir una construcción. Hermano Javier, usted que trabaja en eso, ¿es fácil destruir? ¿O qué es más fácil, mejor, construir o destruir? Destruir. Bueno, él sabe, vale, ¿para qué voy a meter yo a opinar si él es que sabe? Pero lo que yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, cuando nos pusimos a botar paredes, ¿cómo cuesta destruir las columnas? Quiere trabajo, hermano. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Alguna vez les ha pasado de que ustedes se esforzaron, pero con todo su corazón, por construir cualquier cosa? No estamos hablando solo de una construcción literal. Una vida espiritual. ¿Qué más han construido? Una familia. ¿Qué más? La instrucción a sus hijos. ¿Qué más? Solo yo estoy hablando, hermano. Algo que hayan construido. Se nota que son buenos constructores. O no han edificado nada, mis amados hermanos. ¿Cuánto tiempo les ha tardado edificar su familia? ¿Y será que ya está edificada? Y que después venga alguien y se las destruya. Si eso es lo que estaba esperando, padre. Creo que no, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se han sentido? Cualquier cosa que ustedes la edificaron y les costó como nadie, porque esto es así. Ninguno de ustedes tiene la idea, mis amados hermanos, de lo que a mí en particular me ha costado estar donde estoy. Nadie sabe. Yo les he contado, pero nadie sabe todo lo que yo he pasado. Así de igual forma, yo no sé lo que ustedes hacen, mis amados hermanos, pero yo sí sé una cosa, de que todo aquel que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. Si se echa de ver, mis amados hermanos, se echa de ver. No hace falta que ustedes nos estén diciendo lo que hacen. Se echa de ver. Cuando alguien se está sometiendo al Señor, el Señor lo levanta. Se echa de ver. Amén. Pero ¿qué pasa? Les costó como nadie tiene idea construir para que después cualquiera aparezca y se los destruya. ¿Y saben qué es lo más triste o tonto, o iba a decir una palabra más fuerte? De que permitimos que cualquiera nos destruya las cosas porque yo le amo. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Siga, pastor, siga. Eso es lo más triste, mis amados hermanos, que les ha costado un montón edificar y después porque yo amo dejan que se los destruyan todo y en la propia cara. Fíjense riendo, pues. Eso es lo más triste. Entonces, ¿en qué estaban edificando? ¿Cuál era su fundamento? ¿Cuál era el fundamento? Si así está escrito, que ustedes y yo, nuestro fundamento tienen que ser los apóstoles y los profetas. Y ahí tenemos que edificar.
Pero pastor, si ni cobertura tengo. Entonces por eso le destruyeron lo que le costó edificar. Y eso es lo que más duele, mis amados hermanos, que se lo destruyeron por amor. ¿Amor a qué? ¿O no les duele a ustedes que les destruyan lo que les ha costado edificar? Entonces, ¿por qué lo permiten? Porque esa es la clave, pues si nos lo destruyen es porque lo permitimos. Entonces, a pararnos en la brecha, mis amados hermanos, y esto es lo que hace este sacerdocio. Y es aquí en donde uno se da cuenta, mis amados hermanos, como ministro, quién en realidad está bajo cobertura y quién no. Así son las cosas. Y ustedes y yo podemos pensar que es demasiado duro. Es que estos no son términos medios, hermanos. Si estamos hablando de una batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿ustedes creen que Satanás va a tener misericordia de sus vidas? No. Entonces, ¿por qué le permitimos que haga con nosotros lo que quiera? No es correcto, mis amados hermanos. Satanás no va a tener piedad de nuestras vidas, y claramente lo dice la Biblia, que vino a robar, matar y destruir. ¿O se pueden poner ustedes de a cuentas con el diablo? No, diablito, por favor, no me hagan nada. No se puede. Porque si esto llegara a pasar, entonces estaría uno del lado de las tinieblas. Ayer predicábamos en la radio del tema de Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la Biblia muestra ahí, mi amado hermano, que en donde hay luz, simple y sencillamente, no hay tinieblas. Así es. Pero en donde hay tinieblas, simple y sencillamente, ya no hay luz. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Luz o tinieblas? Ustedes y yo escogemos. Claramente dice la Biblia en Génesis 4:7, si hicieres el bien, serás exaltado. Pero si haces el mal, el pecado te va a desear. Ahí está. ¿Y qué es lo más triste? Después de todo, hacen sus barrabasadas y después el pastor tiene la culpa. ¿De qué? Cabal, me hicieron allá afuera. ¿De qué tiene la culpa el pastor? De que ustedes permitan que les destruyan lo que han edificado. Ay, hermano. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermano? Ahí lo vamos a ver. Que la Biblia muestra que el enemigo, que Jehová lo reprenda. Ustedes construyeron un su edificio de... ¿Cuántos pisos les gustaría? Yo soy humilde, pastor, 2 pisos. A 3. Les costó solo uno y se mete a construir. ¿Sabe cuánto cuesta construir? La mano, Javier, él sabe de eso. Les costó como nadie tiene idea. ¿Y saben qué es lo más triste? De que la Biblia muestra que para que esa construcción se destruya, no precisamente literalmente, una cosa insignificante hace falta. Construyeron ustedes su gran casa porque tienen una familia grande. ¿Qué pudiera hacer que esa familia deje de vivir en paz? Una pequeña cosita. Ahí está la gran edificación y todos contentos. Al fin tenemos nuestra casa propia. ¿Qué pudiera hacer que pensemos que esa familia se desintegre? Una traición. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que así como una mosca hace que hieda la mejor loción, la mejor obra del perfumista, así un poco de locura hace que todo se destruya. Un poco de locura. Fue un momentito de locura hace que... Y eso es lo que más duele, mis amados. Eso es lo que más duele. Que no hace falta de que ustedes y yo cometamos grandes errores del tamaño de Tikal Futura. Un poquito.
El apóstol Germán contó el testimonio de un hermano que se murió de SIDA y le dijo: pastor, ¿sabe qué es lo que más me duele? Que una sola vez le fui infiel a mi esposa y la secretaria tenía SIDA. ¿Cuántas veces? Y eso es lo que le digo, más duele, mis amados, que no hace falta que cometamos grandes barrabasadas. Una sola cosita basta para que todo se destruya. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Vean pues, voy a avanzar acá, miren. Nehemías 4:3 dice: a su lado estaba Tobías el amonita, que añadió, para colmo, dice, mirad el muro que está en, ¿qué dice? ¿Y de qué estamos hablando acá? De que el sacerdote Potifera, ¿qué es lo que hace? Demuele, destruye lo que uno construye. Amén. Y miren qué es lo que dice acá: mirad el muro que están construyendo, hasta una zorra lo echaría abajo si se subiera en él. ¿Y qué dice la Biblia del cantar de las cantares? Del cantar de los cantares, perdón. De las zorras, ¿qué dice? Miren cómo dice que las pequeñas, ¿qué? Zorras. ¿No dice las grandes? Pequeñas cosas. Como decía alguien por ahí, un desliz es todo lo que se necesitó y todo se vino abajo. Sí, pero es que no nos comprenden, que no nos toleran. Mientras más uno trata de comprenderlos y más los tolera, más se repasean, hermano. Tremendo, que dura es esta palabra. No es dura, es la palabra de Dios y ahí está escrito. ¿Cuál es el gran problema? Que no nos gusta vivir apegados, mis amados hermanos. Yo se los he dicho en más de una oportunidad y se los pregunto una vez más: si ustedes y yo hubiéramos sido obedientes a todo lo que nuestros padres nos han dicho, ¿en dónde estaríamos? Tal vez ni siquiera, y bendigo sus matrimonios y el mío, pero tal vez ni siquiera nos hubiéramos casado con quien nos casamos. Y probablemente muchos de ustedes y yo no existiríamos. O sea que entonces estamos aquí por la pura desobediencia, pastor. Probablemente, si no, yo hubiera medido unos 2 metros, hubiera sido canche de doctor, me dirían. Me voy dando a entender, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta de que para que este sacerdocio destruya las cosas no se necesitan grandes cosas? Un poquito de ¿qué? De locura, un poquito de insensatez o un poquito de estupidez. Eso es todo lo que se necesita. ¿Y 2 poquitos, pastor? Miren, echaría abajo lo construido, dice. ¿Y qué estaban construyendo ahí? Claramente lo dice, el muro. ¿Y para qué se construye un muro? ¿Para qué se construye un muro? No está diciendo estaban levantando las paredes de la casa, dice un muro. Para separar, para acercar, para poner límites, ¿verdad? Para que ni un enemigo entre y para que los que estén adentro no salgan. Para que estemos protegidos. Entonces miren qué es lo que se destruye: la protección. En este punto veíamos, mis amados hermanos, de que es el otro, el que dispersa al extranjero, de que qué es lo que pasa con esto, mis amados hermanos, de que se le quita la cobertura a la gente. Y no se las quita cualquiera, o un endemoniado, o ellos solitos se las quitan. Y ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, de que la mayoría de nosotros como cristianos hacemos las cosas fuera de la cobertura y luego queremos o que la cobertura nos resuelva las cosas o echarle la culpa a la cobertura. ¿Cuándo? Cuando lo que hicimos lo hicimos fuera de la cobertura. Entonces dice la Biblia que cuando alguien hace eso, de que se sale de la cobertura,
Así lo dice la Biblia. Su sangre va sobre su propia cabeza. ¿Dónde dice eso, pastor? Pues ahí en la Biblia. Lo que la Biblia dice, habla de una ciudad de refugio. Y dice que cuando hay un homicida, alguien que mató a alguien, pero fue por error, por equivocación. Yo siempre me he imaginado esto, que alguien está en una construcción y alguien le dice, vos, pasame la tabla, y le tira la tabla y le cae en la cabeza y lo mata. Lo mató, pero fue sin querer. Entonces dice que ese que mató, al que mató, pero sin querer, tiene que ir a meterse a una ciudad de refugio. Porque hay una ley que, en aquel entonces, ¿verdad?, que la familia del que se había muerto podía vengarse de este que lo mató. Entonces él se tenía que refugiar. ¿Para qué? Para que el que lo quería matar en venganza por matar a su familiar no lo pudiera matar. Pero dice la Biblia que si este que había matado se salía de la ciudad de refugio y el familiar del muerto lo encontraba y lo mataba afuera de la cobertura, la culpa era de él. Y el que lo mataba estaba libre de pecado. ¿Por qué? Porque ¿para qué se salió de la cobertura? ¿Me doy a entender? Entonces muchas veces eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Hacemos las cosas cuando nuestros padres, que son cobertura, cuando Dios, que es cobertura, cuando nosotros, si nos toman como cobertura, hemos dicho que no, lo hacemos y después la culpa es de los pastores. Ah, belleza. Miren lo que dice acá. ¿Alguien tendrá esa versión? Búsquenmela, mis amados hermanos, por favor. Hechos 19:16. Es que dice acá que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pero hay una versión que a mí me gusta mucho, no sé por qué no la puse, que dice que salieron huyendo con las nalgas peladas. Hechos 19:16. ¿Alguna versión dirá eso? ¿Nalgas peladas? ¿No? Al final del versículo 16 dice, y huyeron de aquella casa desnudos. ¿Ninguna dice eso? Vamos a terminar para ministrar la Santa Cena, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No dice ninguna. Lo mismo dice. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente al no someternos, hacemos las cosas, mis amados hermanos, se nos destruye lo que nos costó, como nadie tiene idea lo que nos costó construir, y terminamos con las nalgas peladas. Yo, por ejemplo, les digo, ¿y qué si así es? Y es la verdad. Cuando Adonai va al baño, ahí están todas las nalgas peladas. ¿Y qué creen que hago? Le pego una nalgada, siempre. Un día entré yo, porque él entra y pide papel para cuando va a orinar, y pide papel para limpiarse. Ya me dice, y entré yo, y ese día se me olvidó, y cuando yo miro estaba así. Pensó que le iba a dar y no le di ese. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Y si hubiera algún nalgas peladas por ahí, cúbrase. Empiece a edificar. Y antes de hacer cualquier cosa, piense cuánto le ha costado edificar. Porque nadie, absolutamente nadie, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, saben cuánto nos cuesta edificar nuestra vida espiritual. Nadie sabe. Para que después una zorra, ¿no? Una zorra pequeña todavía es lo que más cólera da, hermano. ¿O no les da cólera a ustedes? Que ves por... Ay, Dios mío, por esta pura tontería perderlo todo. A veces uno dice, hasta si hubiera sido algo más grande todavía hubiera valido la pena, pero es que, bueno, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo? Esta gana de verdad me dieron ya, pero me voy a aguantar. ¿Cómo es posible? Que Dios nos auxilie, decimos amén. Pero vean, aquí la cosa ya se pone seria. Ustedes pensaron que ya iba a terminar, ¿va? Lucas 13:31 dice:
Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Miren qué tremendo, hermano. Y les dijo, el Señor Jesús le respondió: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces, no dimos la cita, pero sí la mencionamos. En la cita de Cantar de los Cantares, ¿de qué tamaño es la zorra? Pequeña. Pero aquí, ¿quién era Herodes en ese momento? Era, por así decirlo, el presidente. Imaginen ustedes que el presidente les mande a decir: vete de Guatemala porque el presidente quiere matar. ¿Vieron ustedes un video por ahí de no sé si fue en Petén, creo que fue, de que apareció un hombre ahí amenazando al presidente con pistolas y todo? Y luego lo detectaron en dónde estaba. Pues no, es que a mí me contrataron para decir eso. ¿No lo vieron? Entonces ahí cuando estaba grabando, ahí sí, las pistolas y todo. Pero cuando lo agarraron, no, si a mí me contrataron. Entonces les digo esto, ya cuando estamos hablando de este punto, mis amados hermanos, si a ustedes y a mí nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos botan lo construido, las cosas insignificantes, que Dios nos libre cuando venga una potestad, porque esto, es Herodes. Bueno, sería más que una potestad porque tiene nombre, y hablábamos ayer de los genéricos que tienen muchos nombres, pero estos sí tienen nombre. Entonces sería más que una potestad, un gobernador, un principado, porque tiene nombre. ¿Y que quiere estorbarnos? Si una pequeña zorra, una cosita insignificante nos destruyó todo, y ahora un gobernador de estos, un principado, este nos lleva a las cárceles del infierno de una vez. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? Díganle a esa zorra que yo voy a terminar mi obra y voy a echar fuera demonios. Entonces, ¿cómo se vence esta zorra? No, yo le voy a poner un zorro ahí, pastor. No, díganle a esa zorra de aquí: echo fuera demonios. ¿Cómo se vence esta zorra? Hermanos, pónganse porque ya la Santa Cena ya está. Bien, díganle a aquella zorra: echo fuera demonios. ¿Cómo? Con autoridad. Hermanos, ahí está, hombre. Ahí está. ¿Cómo se vende esa zorra? Echando fuera el demonio. Entonces hay veces, mis amados hermanos, que son un pequeño desliz, una obra de la carne, algo insignificante. Pero ¿y si esta cosa sigue? Entonces ya no es una pequeña zorra, ya es un demonio. ¿Y qué hay que hacer con ese demonio llamado zorra? Echarlo fuera. ¿No será, mi amado hermano, que lo que tú y yo construimos lo destruyen porque habrá por ahí algún, no gato, sino demonio encerrado? Uno generacional. Sí, pastor, de eso sí hay, seguro. Pero uno que usted haya atraído, eso no hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conozcan su condición. Y si lo que les está pasando por un demonio, yo les pudiera decir hasta cierto punto, es más fácil. Muchas veces es más fácil echar fuera un demonio a que la gente reconozca su error. Entonces, ¿qué nos estará estorbando? ¿Pequeña zorra? ¿O demonio en forma de zorra? Miren, esta cosa es tremenda. El apóstol Mario, él escribió un libro y yo lo compré y lo estoy leyendo, y él habla ahí acerca de las entidades llamadas nahuales. Y él explica ahí que los nahuales, dice que son personas. Es que es demasiado lo que hay en el reino de las tinieblas, y con todo respeto, y nosotros tan brutos, hermano. No dije ustedes, dije nosotros. Que ellos dicen que una vez ellos se meten al ocultismo y todo, ellos, su fin es crecer. Y nosotros, hermano, 300 años en la iglesia y no hay forma de que crezca, ni a palos crece.
Dice que empiezan a inyectarse sangre de animales, empiezan a entregar a los miembros de su familia en sacrificio a los demonios, y eso les va dando poder, porque Satanás, mis amados hermanos, es una autoridad. Y van creciendo espiritualmente y bueno, en su mundo, ¿verdad?, satánico, y llega un punto en el que tienen la capacidad de transformarse en animales. Yo había escuchado de eso, pero tampoco decía, no, pero él explica ahí que sí. Entonces sí. ¿Y por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque a veces este tipo de cosas nos pueden estar estorbando. Que ya lo que haya que echar, ya no solamente de mi vida, mis amados hermanos, es una pequeña zorra, sino ya es un demonio. Y por eso es que, mira, si ustedes lograran entender, algún día yo sé que algunos van a llegar a ser pastores. Y van a lograr entender lo que siente un pastor. Por eso, mis amados hermanos, precisamente fue que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham Dios? Vete. ¿Vete de dónde le dijo? Vete de tu tierra. Vete de tu parentela. ¿Por qué? ¿Acaso Dios quiere dividir familias? ¿Entonces por qué le dijo que se fuera? Porque Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos significa fuego de los demonios. Por eso le dijo que se fuera. Date la Santa Cena, bien.